Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Samson, soy docente, coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito, corresponsal extranjero, y hoy día es un gusto estar con ustedes para el segundo webinar de un proyecto de lucha en contra de la desinformación en esos tiempos de pandemia. Este es un proyecto que une la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad UTE, el sitio web nativo Código Vidrio, el diario El Universo, en el marco de un proyecto financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. PCR, pruebas rápidas, esas son palabras que ya son cada vez más parte de nuestro vocabulario diario desde ya hace meses. Hoy se cumplen 91 días desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país. El pasado 3 de junio Quito cambió su semaforización a amarillo y estamos viendo, de hecho, muchos rumores, muchos ruidos alrededor de las pruebas rápidas. Y por eso hemos decidido hoy, con 3 especialistas, hablar de esas pruebas rápidas para coronavirus, para analizar su efectividad y las garantías que ofrecen. Y para hablar de esos temas, tenemos 3 especialistas de altísimo nivel. Nos acompaña Linda Guamán, que es PhD en microbiología, investigadora de la Universidad UTE, David Laviategui, que es docente de fisiología, infectología en la Universidad de las Américas, la UDLAM, y Verónica Barragán, PhD en biología, docente e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias a los 3 para acompañarnos. Antes de empezar con la primera pregunta para la doctora Guamán, una pregunta rapidita con una respuesta rápida y incorporaremos las preguntas de la audiencia muy rápidamente en este webinar. Quisiera saber si los 3 nos pueden indicar si se han sometido a pruebas rápidas desde el inicio de la pandemia, sí o no, y por qué. Por favor, doctora Guamán, empezamos con ustedes, después Verónica y quizás el doctor Laviategui. Hola a todos, buenas tardes. Sí, y la razón de haberme hecho una serológica es porque actualmente estoy colaborando en la Secretaría de Salud y por lo tanto estoy expuesta y por eso fue necesario. Eventualmente, después de una semana, voy a hacerme una de PCR, que es una rutina que se hace con la gente que está en primera línea. Muy bien, entonces una respuesta positiva. Verónica Barragán, de la USFQ, ¿se ha sometido a pruebas, sí o no? Gracias, Eric. No, yo no me he sometido a pruebas porque no necesito. No he estado expuesta, no estoy haciendo diagnóstico, estoy saliendo muy poquito y en realidad no he presentado ningún síntoma que podría sugerir una infección. Muy bien. Empiezo con esa pregunta porque a veces, y el doctor Laviategui estábamos hablando hace pocos minutos con él de eso, ¿no? Se ha vuelto una cierta locura con esos asuntos de test, mucha gente que quiere tranquilizarse. Entonces, doctor, usted sí está sometido. Me dijo que recibía unas 15, 16 pacientes de COVID cada día. ¿Se hizo prueba o no, doctor? A ver, el doctor Laviategui está con nosotros. Ahí me escuchan, ahí. Sí, perfecto. No, le preguntaba lo que hablábamos al teléfono antes de ese webinar. ¿Se ha sometido a prueba? Porque usted sí está sometido, recibe pacientes de COVID. Sí, nosotros estamos en primera línea, pero no nos han dado pruebas rápidas, justamente. Si esa es la pregunta, pruebas rápidas no nos hemos hecho. ¿Por qué? Porque no es del protocolo realizar pruebas rápidas al personal de salud de primera línea, sino pruebas de PCR. Muy bien, entonces vamos a desarrollar todo eso. Empezamos con la doctora Linda Guamán. Quizás nos vamos a focalizar más sobre las pruebas rápidas, que son muchas y de muchos tipos. Nos van a explicar eso nuestros invitados especializados, pero también hay que hablar de lo que se llama la prueba PCR. Doctora, ¿en qué consiste esa prueba PCR y cuál es la diferencia mayor con las pruebas rápidas? Empezamos con Linda Guamán y después nosotros 2 invitados. Que la gente entienda bien la diferencia. En la prueba de PCR identificamos al patógeno a través de ver si es que existe su material genético. En la prueba rápida no identificamos al patógeno, identificamos la respuesta del hospedero al patógeno. Entonces son las 2 cosas bien diferentes. En la una es
decidir si es que el ARN está presente, y en la otra es decir si tú, ya que fuiste expuesto, desarrollas anticuerpos a ese patógeno. Entonces, como esas son las principales diferencias, tienes eso graves implicaciones de cuál de las dos es más sensible, cuál de las dos es más específica, cuál de las dos es más barata, más rápida. Entonces, en el caso de la PCR, a mí me gusta comparar como cuando tienes un texto en Word que estás escribiendo con miles de páginas y quieres encontrar una frase, ¿no? Y quieres saber si esa frase está en el Word. Entonces pones F como buscar y escribes, ¿no? La frase, y de pronto te sale una coincidencia y te dice, ok, en la página 5 está escrito eso. Más o menos eso pasa cuando haces PCR. Tú tienes una secuencia conocida y en la muestra del paciente quieres saber si es que esa secuencia está ahí, como que fuera un control F de Word, pero biológico. Y si es que se encuentra, el equipo te va a dar una señal, una fluorescencia, y tú sabes que es positivo o negativo. Entonces, eso es súper sensible, es bastante específico. La sensibilidad va a venir de la mano del kit. No todos los kits ofrecen la misma sensibilidad. Algunos miden tan poquito como una copia del virus por cada mililitro de muestra, otros un poco más. Y son bastante específicos, porque así como el Word, cuando tú pones la frase, te encuentras solo esa frase, es súper específico. Así pasa en la PCR, lo que no sucede con la prueba rápida. Muy bien, doctora Barragán, vamos con usted. Usted hablando con usted antes de esta emisión nos decía que obviamente esa es la prueba más sólida, pero que tampoco tiene una seguridad al 100%, y nos hablaba de eso, de que una prueba PCR en los primeros 8, 10, 13 días es una cosa, pero después de 8 días las cosas cambian. Explíquenos eso. El PCR se supone que es la prueba, digamos, más efectiva, pero tampoco es una seguridad al 100%, doctora Barragán. De hecho, sí. Gracias, Eric. De hecho, sí es la prueba de oro para detectar el virus, como decía Linda. El problema es que nada es perfecto y estamos recién conociendo al virus. Y es verdad, ya llevamos algunos meses, pero todavía estamos aprendiendo. Y lo que se ha visto es que en algunos casos puede no detectar o dar falsos negativos entre el 2 al 27% de las muestras que se testean. Y esto depende de varios... Sí. De PCR. O sea, 27% sí. Suena enorme, ¿no? Del gold estándar, así es. Pero esto depende de algunos factores. Uno de los factores es algo de lo que hemos conversado con Linda e incluso ya algunas veces, que tiene que ver con la toma de muestra. La toma de muestra tiene que ser bien hecha. Si es que la toma de muestra no es una toma de la nasofaringe, porque en realidad el hisopo tiene que llegar a donde se unen estos dos sitios, pues entonces la muestra no está bien tomada. Se ha visto que si se toma una muestra, por ejemplo, solo faringea, solamente detecta en el 37% de ocasiones. Entonces, primero la muestra. Segundo, el transporte de esa muestra. Tiene que ser transportada en un medio adecuado y en las condiciones adecuadas. Si no, te puede dar falsos negativos. Y tercero, que es lo más importante posiblemente para que el público en general conozca, porque es que depende del día en el que estemos luego de la infección o del inicio de los síntomas, específicamente. Entonces se ha visto que después de 10 días, de 8 a 10 días, definitivamente la cantidad de virus va a empezar a bajar y en realidad con la evolución de la infección va a empezar a bajar en la nasofaringe y posiblemente vamos a encontrar más virus en lavados bronquioalveolares más que en hisopados nasofaringeos, que es lo que más se hace. O sea, lo que usted dice es que más o menos entre 8 y 13 días ya la persona infectada genera menos, pero seguramente no soy científico, pero genera menos carga de virus y es más difícilmente detectable. No podemos decir eso como escrito en piedra. Hay estudios que te dicen que posiblemente está bajando, pero sí, de hecho, lo que sí se ha visto es que cuanto más tiempo de evolución hay, menos cantidad de virus vas a tener en nasofaringe. Eso no quiere decir que seas menos infeccioso. No necesariamente quiere decir eso. Claro, pero quizás podría ser menos detectable. Gracias, doctora. Vamos con doctora Yategui. ¿Usted considera que los laboratorios, y eso podría ser una pregunta para los tres, y es una pregunta del público, de hecho,
los laboratorios están formados, se han formado, han aprendido a lo que nos decía la doctora Barragán, que hay que saber, por ejemplo, hacer la muestra, o sea, que eso no es inmediato, se tiene que enseñar. ¿Considera usted, doctora Arriategui, que los laboratorios ya están bien formados para hacer eso? ¿O todavía hay lecciones que aprender y hay algunos que no lo hacen tan, digamos, tan profesionalmente? Está silenciado, David. Primero, a ver, disculpen, creo que no solo se pueden evaluar tres cosas frente a una prueba. El análisis clínico es mucho más que eso. Es decir, si nosotros analizamos la clínica, no solo es el tiempo de evolución, no es solo la prueba, es el paciente en realidad. Tenemos que analizar el contexto clínico. Estamos en una epidemia, los contactos del alrededor, es decir, la prueba es parte del diagnóstico, pero no hace la prueba. Si yo tengo un paciente que tiene todos síntomas y que la clínica me grita que tiene COVID y las pruebas me salen negativas, pero es que es COVID y se acabó, punto, no hay que darnos la vuelta. O sea, la cosa es muy clara. Ahora, si es que tenemos laboratorios nosotros probados, para eso se emiten criterios de calidad y certificación, y por eso es que nosotros tenemos un consenso, el ministerio tiene un comité de calidad que es el ACES y que está haciendo evaluaciones de calidad a los laboratorios, y en donde nosotros los clínicos tenemos un apoyo a sabiendas que si yo envío una muestra a un laboratorio, espero que ese laboratorio me envíe un resultado de calidad. Eso es lo que yo espero desde el aspecto clínico. Y con relación a la pregunta anterior, yo creo que la probabilidad, las pruebas ya no se deberían medir en sensibilidad y en especificidad, deben medirse en el contexto de la probabilidad pretest y en la probabilidad posttest, que creo que eso es lo más importante desde el análisis del paciente, más no de la prueba, porque estamos viendo pacientes, más no pruebas. Ok, pacientes y no pruebas. Voy con la doctora Guaman, explíquenos un poco. Hemos hablado mucho, escuchado hablar mucho esos días de falsos positivos, falsos negativos. Eso era una terminología que para los periodistas hacían referencias a más bien a problemas en Colombia, de asesinatos, etc. Entonces, de repente nos sorprendió un poco esa terminología. Explíquenos un poco, esos falsos positivos o falsos negativos significa básicamente lo que entenderíamos una tasa de error. ¿Qué tan importantes son esos riesgos de error en las pruebas que la gente se puede hacer? ¿Y qué tan dificulta, obviamente, las cifras que todos nosotros como periodistas, por ejemplo, manejamos y que a veces pueden no ser las reales? Pues importan bastante, porque además tenemos estos dos falsos positivos y negativos en los dos tipos de pruebas, con diferentes proporciones. Pero son importantes justo porque lo que decía David es interesante. Claro, tienes que ver el contexto del paciente. Pero, por ejemplo, te pongo el otro lado de, tú eres una institución que está comprando pruebas, ¿no? Ahí tú no puedes tener en cuenta necesariamente el contexto del paciente en ese momento, sino pensar en general. Decir, ok, necesito comprar una prueba, ¿cuáles son los criterios que tengo que tener en cuenta? Y ahí es cuando valores de sensibilidad y especificidad te pueden ayudar justo a evitar falsos positivos y negativos. Por ejemplo, nosotros no tuvimos en el país, que yo tenga conocimiento, exposición a SARS, ¿ok? O a MERS, que fueron virus que están bastante relacionados al que actualmente tenemos en esta pandemia. Entonces, hay algunas pruebas de PCR y también pruebas serológicas que lo que hacen es que cuando te dan el resultado, te garantizan que ese positivo que tú tengas sea solamente de coronavirus y que no sea un positivo porque tú de pronto estás en ese momento infectado con un microorganismo que es muy parecido y que por eso te da un falso positivo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, podría acontecer, sí. De hecho, en otras poblaciones en donde sí está circulando SARS y MERS, ahí es súper importante porque a todo el mundo le empezó a dar positivo de pronto y no tenían COVID, sino tenían otras enfermedades de un bicho que se parece mucho. Entonces, ahí sí, esas validaciones de reacciones cruzadas, por ejemplo, funcionan súper bien. Nosotros no tenemos tanto esto.
En el caso de los falsos negativos, viene justo una de las cosas que se considera mucho es lo que dijo Vero. ¿Qué hay? Medio negativo. Medio negativo porque la muestra estuvo mal tomada. Medio negativo porque una vez que tomaron la muestra, al hisopo lo dejaron en seco y el bicho se muere, ¿no? Aunque no es que está vivo, pero bueno, pierde su capacidad efectiva. Me dio un falso negativo porque alguien, por un error en el laboratorio, ¿no? No colocó alguna cosa. Entonces, el asunto de que te pueda dar negativos puede ser por diferentes motivos. Y en el caso de las pruebas serológicas, te puede dar negativo porque ahí vamos otra vez, como somos tan diferentes y esas diferencias son buenas en algunos sentidos, en este caso no. Vamos a tener personas que en diferentes estadios van a presentar o no anticuerpos si la prueba fuera de anticuerpos y te puede dar negativo porque estabas en la fase inicial, cuando tu cuerpo apenas reconoce el virus y se toma su tiempo en defenderse y producir estas proteínas. Entonces, por eso es que es importante diferenciar estos dos resultados en el contexto de las dos pruebas porque es muy diferente. Una pregunta del público ya y después daré la misma pregunta a la doctora Barragán. La gente quiere saber si quiere tranquilizarse o saber si es positiva o negativa. Con toda entre comillas, que no hay una seguridad al 100% en alguna prueba, ¿qué está a disposición en el país? Nos dicen que tenemos disponible porque hay decenas o seguramente cientos de pruebas. No pasa ni una semana sin que veamos que en universidades, en países extranjeros, se desarrollan pruebas. ¿Qué está a disposición del ecuatoriano, del público ecuatoriano aquí en el país? ¿Y se podría hacer algún tipo de ranking? ¿Hay pruebas que son reconocidas más que otras? Si están asintomáticos no deberían hacerse nada y estar tranquilos. Eso es lo que creo yo. Porque no le veo entrar en pánico y que la gente empiece a hacerse pruebas por hacerse. Si no, vamos a empezar a hacer un sinnúmero de pruebas a medio mundo. Y esto no... ¿Y usted, doctor, lo vio ese pánico? ¿Lo está sintiendo, ese ambiente de angustia? Sí, claro, y se nota, porque, por ejemplo, se está viendo que muchas empresas han pedido a los laboratorios hacer PCRs, después piden hacer pruebas rápidas, no tienen claro un horizonte en qué pedir y se gastan muchos recursos en pruebas en pacientes asintomáticos. Y considerando este porcentaje que nos mencionaba hace un momento la colega, es decir, hay un 22% de falsos positivos en PCR. Y yo le mando a un paciente a cuarentena sin tener que enviarlo o viceversa. Le mando a trabajar a un paciente o le traigo a trabajar a un paciente que en realidad está contagiado. Y lo mismo ocurre en las pruebas rápidas. Es decir, no tenemos un test de oro que sea perfecto, que sea 100%. Y frente a eso yo creo que más bien tenemos que ser cautos y evaluar el contexto. Es decir, cómo está mi familia, mi barrio, si he tenido contacto, si es que tengo riesgo de contagiarme, no. Más allá de eso, pero si no, no hacernos la prueba. Usted, doctor, usted tiene riesgo. Usted ve pacientes con COVID cada día. Sí. Pero, y por entonces, ejemplo, el riesgo sí existe. ¿No le tranquilizaría hacerlo? En mi caso tengo el riesgo, pero con las medidas que tomo en el trabajo, sé que estoy cumpliendo y estoy haciendo las cosas bien y no tengo ningún síntoma. Ya han pasado 3 meses de atender a cientos de pacientes con COVID y no le veo la necesidad de estarme haciendo pruebas rápidas cada semana, por ejemplo, porque no veo en ese aspecto una obligación de saber si estoy o no contagiado, más aún de que no he presentado ni un solo síntoma. Entonces, entonces que no cunda el pánico, básicamente es un poco su mensaje, es esto. Doctora Barragán, que no cunda el pánico, ¿es lo mismo, el mismo consejo? Yo quisiera un poco seguir con lo que estaba diciendo David. Definitivamente lo que llama pretest, que es justamente el riesgo que el paciente tiene de estar o no estar infectado, es importantísimo el momento en el que uno decide si es que se le hace o no una prueba al paciente y finalmente influye más que cualquier otra cosa en el diagnóstico. Pero tenemos que diferenciar entre lo que es diagnóstico, que es definitivamente darle un diagnóstico a un paciente y decirle, mira, estás enfermo, y entender cómo tratar y un poco el manejo que el doctor debe en realidad saber muchísimo más que yo, evidentemente. Y otra cosa es utilizar este tipo de tests para entender cómo está circulando el virus en la población.
Son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Y entonces ahí es que estamos confundidos, porque se están utilizando pruebas poco sensibles y específicas para hacer diagnóstico, y en realidad están diseñadas exclusivamente para poder hacer y entender la epidemiología del virus en poblaciones. Entonces, eso es importante un poco diferenciar. Entonces, clarifiquemos eso, doctora. Para un diagnóstico personal, yo quiero saber si, porque yo salí como contacto con personas con, etcétera, y quiero saber si estoy bien, ¿qué me recomienda versus, por ejemplo, la necesidad de investigadores como ustedes tres? Ustedes tres que están haciendo investigaciones y buscan la más amplia posible para poder sacar conclusiones válidas. ¿Qué pruebas sirven más en estos dos casos? En realidad ahí David creo que tiene la respuesta justamente a eso, porque tiene que relacionarlo mucho con la clínica al 100%. Depende mucho, las dos pueden convertirse en diagnósticas y las dos no pueden servir para nada. Es que tiene mucho que ver con la relación que uno hace. Es que si yo hablo de diagnóstico para dar un tratamiento terapéutico frente a un paciente, las dos pueden ser válidas. Por eso yo he visto, por ejemplo, mucha desinformación de colegas en los medios de comunicación que ponen, no, es que las pruebas rápidas no sirven para el diagnóstico. Falso, que el PCR solo sirve al inicio. Falso. Todas las pruebas pueden servir si es que uno analiza desde el contexto clínico. Eso se llama probabilidad pretest y probabilidad posttest. Y si no me lo creen, se llama método analítico de Bayes. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una probabilidad para entender qué le pasa a mi paciente. ¿Tiene o no tiene riesgo de tener COVID? Si tuvo contactos de riesgo y hoy me viene con tos, 2 semanas después estuvo encerrado, no quiso salir, viene a la 3ª semana con tos, falta de aire, su PCR sale negativo, una prueba rápida positiva en el contexto actual de una pandemia, esa prueba rápida se convierte en diagnóstica, pero por Dios estamos frente a una pandemia. No hay vueltas que dar, o sea, está claro. Y lo mismo ocurre en el PCR al revés. Un paciente en fase aguda, pues obvio. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo, en general, esta desinformación que ocurre es porque obviamente estamos frente a una enfermedad nueva y frente a un problema serio de educación en estadística en los médicos y en la gente que hacemos medicina y en laboratorio y en general. Una prueba diagnóstica no es el diagnóstico es el paciente, pero eso tenemos que tener claro, la persona. Ahora, si yo quiero hacer un diagnóstico poblacional, como bien nombraba Linda, es decir, eso es otra cosa. Un diagnóstico epidemiológico sí tiene que ver con otras situaciones, pero al hablar de una persona individual, pues sí tiene una característica diferente. Pero, doctor, entonces, un consejo que dar a la gente y a los periodistas para que lo transmiten es que no traten de autodeducir si son o no son de esos test rápidos. O sea, tienen que pasar por un doctor. O sea, eso sería importante repetir eso. Claro, tiene que pasar bajo un contexto analítico clínico, es decir, la heurística del análisis clínico es fundamental para poder entender el recabar datos, el analizar, y uno puede llegar a concretar un diagnóstico. Eso es lo más importante al hablar de un paciente. Si hablamos de población, ese contexto cambia un poco. Doctora Guamán, la gente está desesperada, o sea, estamos en una fase de inicio de deconfinamiento. Perdón, Arturo, ¿querías intervenir? Sí, perdón, disculpa. Arturo, dale. Lo que pasa es que me parece importante, es clave esto que acaba de mencionar el doctor Larreategui. ¿Por qué? Porque la desinformación que se ha generado a partir de generar una falsa percepción de seguridad viene de varias autoridades. Ese es el problema más grave. No es solamente la gente, o sea, no tiene por qué saber, pero el direccionamiento que han dado ciertas autoridades seccionales, por ejemplo, y a diferente nivel, de que solamente adquiriendo pruebas rápidas, que estamos viendo que no son totalmente efectivas y que tienen que estar en un contexto del análisis y del diagnóstico del paciente, entonces, esta desinformación y falsa percepción de seguridad entre la comunidad se genera desde las autoridades. Esto me parece que es lo más grave, porque hay gente que se ha tomado pruebas rápidas para ir a trabajar. Y eso ha pasado con ciertas personas en sus empresas que les toman y les dicen a sus empleados que se hagan pruebas rápidas y que con eso ya pueden estar trabajando tranquilamente.
Eso me parece por eso me parece que es muy importante esto que acaba de mencionar el doctor Larriategui. No sé qué les parece esta De situación. acuerdo, y también si un poco empatas el contexto social que tenemos, es que es muy barato. Y estamos saliendo de una problemática en la cual todos nos vimos afectados económicamente y la gente, entre la desinformación y la falta de dinero y la necesidad de volver al trabajo, obviamente va a optar por una prueba rápida y mientras más barata, mejor, ¿verdad? Entonces, aquí en realidad sí, un poco las autoridades en ese sentido tienen la culpa, aunque no se trata de buscar culpables, porque el problema es que estamos inundados de pruebas rápidas que tienen registro sanitario y eso las habilita a ser vendidas. Entonces, pues la gente va a comprar lo más barato y va a decir, pero es que tiene registro sanitario, y la gente va a pensar que ese registro sanitario le garantiza a la prueba alguna suerte de calidad cuando no hay tal, ¿no? Es un asunto más de comercio, de que cumplió, de que tiene un representante legal, etcétera. Y eso también es súper importante, o sea, como son rápidas y son baratas, es a lo primero a lo que la gente va. Entonces, ese es nada más un comentario adicional. Pero doctora, me quedo con usted. ¿Hay algún ranking? O sea, ¿hay algún, por ejemplo, la FDA de Estados Unidos que han analizado esas pruebas rápidas para decir, esta parece tener una tasa de efectividad de tanto por ciento, esta parece mejor que tal otra? ¿Hay alguna manera para que la gente tenga algún tipo de clasificación para poder escoger, y más allá después de lo que está disponible en Ecuador, que probablemente Claro, no son todas? Hemos recibido donaciones de algunas pruebas rápidas, por ejemplo. Entonces, lo primero que tienes que hacer, independientemente de que el folleto de la prueba te diga que tiene 100% especificidad, sensibilidad, tú tienes que validarlo, ¿ok? Por todo, aquí el contexto es diferente. Nosotros, de mi experiencia personal validando una prueba rápida, nos dimos cuenta que a pesar de que declaraban 94% de sensibilidad y 97% de especificidad, en realidad tenía solo el 60%. Teníamos, claro, guardado un pool de muestras de pacientes, teníamos suero guardado de pacientes que sabíamos que por PCR habían dado negativo y positivo. Entonces, como que contrastamos esa información y nos dimos cuenta que una marca buena, que tenía aprobación de emergencia de la FDA, certificación europea, diferentes certificaciones que te dan una idea de calidad, no. Nosotros tuvo el 60%. ¿Qué hace? Si es una donación de 10,000 pruebas, en ese caso, ¿verdad? Le dices, tengan su donación. Yo prefiero no usarlas. Pero también hay... Sí, pero que se ha vuelto un asunto comercial, o se entiende por la falta de entendimiento que lógicamente no tenemos todavía de esa enfermedad. O sea, se entiende que no lleguemos al 100%, eso sería lógico, pero lo que habría que hacer es que la gente entienda que tampoco hay fiabilidad al 100%. Quizás que hay que reinsistir sobre ese concepto. Las empresas, porque las empresas lo están pidiendo. Yo, de experiencia personal, te digo que tengo estudiantes que para regresar a sus universidades les piden que para que entren a sus laboratorios les piden una prueba. Entonces, tenemos que quitar esto. En el trabajo está pasando lo mismo. La gente ya en este punto está nada más cumpliendo la regla. Ya no es solo un asunto de no está bien informada. Igual de acuerdo, lo podríamos, pero doctora, podríamos también decir que más vale, digamos, que una prueba tenga una tasa de fiabilidad del 70%. No es mejor tener un 70% que un 0% de ir sin prueba. No, porque la información que te dé ese 70% tiene que ser analizado en el contexto que decía David, ¿no? Porque puede llevarte a cometer un grave error por querer tener alguna información, a equivocarte con la decisión que tomes con esa información si no tienes el panorama completo. Yo creo que es más el riesgo que el beneficio. Vamos con la doctora Barragán. Verónica, hablábamos de la confiabilidad, que está claro, no está en el 100% para ninguna prueba, ni siquiera PCR. Y me explicaba que, por ejemplo, había casos que se entendía porque las pruebas se hacían con pocos pacientes, porque había un entendimiento, una razón por la cual no podíamos garantizar esa confiabilidad. Científicamente se explica, ¿no? Lo que ocurre es que inicialmente es una enfermedad nueva, estamos conociéndola, y por emergencia, entidades como la FDA aprobaron este tipo de pruebas que sí nos dan un certificado de calidad, pero no es 100% confiable, porque recordemos que no es una aprobación completa de la FDA la que tienen estas pruebas. Es una aprobación de emergencia, en un estado de emergencia
y en realidad todos los permisos dicen que se la aprueba porque creen que pueden contribuir para entender mejor a la pandemia, pero no porque realmente tengan ese 100%. Las pruebas están en prueba. Las pruebas están en prueba. Están probándose. Exactamente, Eric. Entonces, ahí justamente lo que dice el INDE es importantísimo. Todas las pruebas necesitan ser validadas a nivel local. Y tenemos que entender a nivel local cómo están funcionando, porque hay un montón de otros factores que podrían estar influyendo en si tenemos falsos positivos o falsos negativos dentro de la población. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que considerar, no solamente esa hojita, ese inserto que nos viene en el kit de diagnóstico. Usted me indicaba que, por ejemplo, a nivel de precios, por ejemplo, ahorita en el país, si yo quiero hacerme una prueba PCR, me va a costar, usted decía, unos 120, ¿es el precio? Sí, eso $120, sí. Es 120 en un laboratorio privado. Bien, sí. Que ya es más o menos un tercio del sueldo mínimo, que no es poquito en nuestro contexto. Pero, Verónica, tú indicabas que no necesariamente van a aceptar dártelo. O sea, ¿qué es lo que tienes que probar para que te hagan ese test? Depende del laboratorio. Te está pidiendo que justamente tengas el pedido médico. Y es en realidad lo que todos los laboratorios están solicitando. Porque adicionalmente el ministerio exige que, y está bien, porque epidemiológicamente es importante, que llenes esto que se llama la EPI-1, que tiene justamente los síntomas del paciente, y David debe conocer más que yo esto incluso, porque debes tú llenar estas EPI-1, en donde incluso está los contactos, si es que el paciente ha tenido o no contacto con otros pacientes con COVID. Tiene una gran cantidad de información importante para entender epidemiológicamente la circulación del virus. Entonces, claro, no te hacen si es que no tienes el pedido del médico. Entonces, no es que puedes hacerte la prueba porque quiero saber. Claro, o sea, no es que yo puedo ir y decir, oiga, hágame un test. Es un desperdicio. Es un desperdicio de recursos y eso tenemos que entenderlo también, ¿no? Alguien que puede necesitar esa prueba está quedándose sin prueba. El doctor Arriategui decía que lamentaba mucho que se estaba volviendo, parecía que para algunos, algo comercial. Sí, claro, yo sí he visto, o sea, estoy viendo esto plausible que se volvió comercial, además que has tocado un tema muy duro que es el precio. Para la región latinoamericana tenemos precios bastante altos y también un poco duro esto de aceptar lo que otros colegas de otros países nos han dicho que, por ejemplo, en Perú, sin irnos muy lejos, los laboratorios privados apoyaron en la toma gratuita a los pacientes sin cobro, redujeron los precios muchísimos. Entonces, nadie aquí, las sociedades científicas han callado frente a los precios y eso ha sido duro. Nadie ha dicho nada de los precios. Imagínate que para dar un diagnóstico tengo que tomarle una muestra al paciente el día 0 y para darle el alta tengo que tomarle el día 14 y con la guía anterior tenía que tomarle una prueba el día 15, es decir, $120 a un paciente que gana $350 al mes, se le iba el sueldo en las 3 pruebas sin tratamiento. Es que es una locura en el Ecuador, no se puede. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo en general, más aún ahora con este pánico que tenemos todos de salir y hacernos pruebas para saber si estuve o no estuve, no le veo un sentido en ese aspecto. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que ayudar en este sentido y este webinar espero que aporte en esto para no entrar en este pánico de hacernos las pruebas por hacernos. Entramos también en este problema que si salgo con un COVID y es un falso positivo por PCR, los pacientes son estigmatizados, la gente ahora es como que fueras judío en la época nazi, todo el mundo te bota, te corre, o sea, es una cosa terrible. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, y de hecho hay muy pocos estudios de qué pasa con PCRs en personas asintomáticas, qué pasa con pruebas rápidas en personas asintomáticas, no hay evidencia todavía relevante, hay muy poco, casi nada. Un par de estudios y unos metaanálisis que no llegan ni a 20. Respecto solo un comentario adicional, David, a lo que decías del precio y lo que la comunidad científica ha callado, ¿no? Tal vez sí, no hemos dicho frontalmente está muy caro, pero por otro lado hemos hecho algo y es que muchas universidades están haciendo a costo cero operativos de mano de obra, etcétera, procesamiento de muestras para diferentes instituciones y eso es súper loable. Como nunca, como academia nos hemos unido en todas las provincias casi del país
muchos investigadores dejando de lado sus proyectos de investigación para dedicarse 8 horas por día a hacer diagnóstico, algo que obviamente nos influencia negativamente porque nosotros dependemos de las publicaciones que hacemos, de la investigación. Entonces yo sí quiero reconocer y que la gente sepa que ahora mismo tienes muchísimos investigadores pipeteando para hacer diagnóstico a cero costo para diferentes instituciones. Sí, bien, Linda, perfecto. eso es poco, Sigue, ¿no? sigue, doctor, antes de que se nos una... O sea, yo lo que quiero decir, y eso está perfecto, inclusive colegas y amigos que debes conocer como Rodrigo Enríquez, y ellos están ahora en el Oriente, trabajando, tomando muestras a gente del Oriente. Y está perfecto, y está bien que la universidad trabaje. Pero te digo, las pruebas de PCR de los laboratorios privados no se pueden mantener esos precios. Las empresas del país no están con tanto poder económico para mantener esos precios. Y David, cuando nosotros propusimos en el COE que la academia ayude, tuvimos una crítica súper grande de los laboratorios privados. No sabes cómo nos criticaron. Incluso la OPS estuvo en contra de que nosotros hagamos diagnóstico, porque ustedes son investigadores y justo queríamos ayudar porque sabíamos que este asunto de mercado se iba un poco a regular si es que nosotros dábamos una opción más económica. Bueno, el debate está tan activo, ya se pasan de nosotros los periodistas. Es excelente. Vamos con Paul Mena, que es un socio de ese proyecto de lucha en contra de la desinformación en tiempos de pandemia, un especialista de periodismo de datos. Paul, ¿tenías una pregunta o más? Y después regresamos contigo, Arturo. Muchas gracias, Eric. Buenas tardes a los panelistas y a la audiencia. Soy Paul Mena, periodista del Universo, y tenía una pregunta para los 3 científicos que nos acompañan. ¿Qué opinan ustedes de la decisión del gobierno de incluir en los datos, en las cifras, las pruebas rápidas? Pese a que la OMS ha dicho que es recomendable solo tomar en cuenta las pruebas PCR para sacar las cifras de casos confirmados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Por favor, ¿quién empieza? ¿El doctor Lariategui o Verónica? Es una pregunta para los 3. Yeah. Bueno, lo que yo considero a nivel personal es que no fue una decisión acertada, especialmente porque de por sí los datos de PCR ya no han sido tan transparentes en todos los momentos. El haber colocado pruebas rápidas sin conocer el contexto, como decía David. Una prueba rápida puede ser diagnóstica, aunque la OMS dice que no, y es por un asunto un poco más político, según mi criterio. Puede ser diagnóstica, sí, pero no podemos mezclar las dos cosas sin saber cuáles fueron los criterios. Entonces yo creo que no hubo información suficiente para el público para que pueda entender. Tenemos una cantidad de datos que ya no se entienden. Mezclar las dos cosas sin explicar lo que se estaba haciendo, yo creo que eso no estuvo bien. Seguimos con Verónica Barragán del USPQ. Estoy de acuerdo pertinente, con Linda. ¿Fue pertinente o no? Estoy de acuerdo con Linda. En realidad, las pruebas rápidas no pueden mezclarse en la misma canasta que los PCRs. Y si es que lo que queremos es entender qué está ocurriendo en la población, posiblemente las pruebas rápidas pueden ayudarnos en un punto. Y hablábamos justamente de estos estudios epidemiológicos. Pero si queremos saber casos positivos en tiempo real, no son. Y David puede también apoyarme en esto. Los anticuerpos aparecen después. A veces ni siquiera aparecen. Estamos todavía entendiendo el virus. Estamos aprendiendo cómo entenderlo. Doctor Lariategui. Sí, la pregunta es, o sea, no fue una decisión acertada, yo creo que fue más una decisión frente a una salida política, frente a las varias quejas que hicieron varios miembros de la academia, de la sociedad civil, frente a las dudas que había a los datos epidemiológicos de PCR, frente a esta transición de ministros que tuvimos y todo este problema de los datos de mortalidad, y además que para medir un problema epidemiológico tal como se vivió en la ciudad de Guayaquil, no tuvimos los medidores pragmáticos de la gravedad, el número de casos graves y el número de muertos reales por día. Y entonces eso en realidad hace complejo medir una situación epidemiológica que creo que les llevó probablemente a tomar esta determinación que no fue acertada en realidad. Y yo quisiera un poco aumentar algo ahí, y es que ponen en una sola canasta a pruebas diferentes, y entre los mismos test serológicos tenemos, como estábamos conversando, diferentes sensibilidades y especificidades. Entonces, ¿cómo puedo comparar y poner en un mismo sitio
a pruebas que no son equivalentes. Y eso es importante. Entonces, ¿qué Además, hacemos? Validaron. Formas. No sabemos si validaron esas pruebas. Además, posiblemente no están validadas. Entonces, eso es desinformación. Darnos un número de casos, poniendo todo en una misma canasta y que la gente no entienda qué es lo que está pasando, qué mismo es cada una de las pruebas. No sé si Paul quiere una repregunta sobre eso, porque nuestros tres invitados tienen una opinión idéntica sobre esa problemática, pero por ejemplo, Paul, como muchos otros, trabaja con datos, trabaja con cifras, y yo no sé si hay una cierta frustración a veces, ¿no? De decirse que es difícil contar o sobre esas cifras. No sé si Paul quieres una repregunta a nuestros invitados. Gracias, Eric. Precisamente para nosotros, los periodistas, ha sido algo muy confuso porque, por ejemplo, el gobierno cuenta para las cifras nacionales las pruebas PCR y las pruebas rápidas, pero luego cuando hace el desglose por provincia y por cantón, ya no toma en cuenta las pruebas rápidas o las PCRs. Entonces, eso nos crea un lío porque los datos no nos cuadran y ya van semanas, sino meses que las cuentas no nos cuadran entre los niveles nacionales y provinciales y cantonales. En todo caso, ¿qué sería para ustedes lo recomendable? ¿Contar las pruebas rápidas o simplemente desecharlas y solo contar con los datos de PCR que ha dado el gobierno hasta el momento y seguir solamente con esos datos? ¿Les parece viable eso? Es que depende para qué quieras, como decía Lavero, tienen fortaleza, tienen un poder en la parte de hacer un tamizaje a nivel epidemiológico, de poder decir, bueno, estuvo o no estuvo expuesta a la persona, y eso tiene un poder inclusive para predecir luego cuando pase la pandemia, de hecho decir, ok, ¿cuántas personas mismas estuvieron expuestas? Seguro algunas se nos van a escapar. Entonces ahí sí puedes utilizar, pero otra vez tienes que entender para qué la usas. Intentar utilizar casos confirmados, por ejemplo, para solamente contar casos confirmados. No puedes usar una prueba rápida para casos confirmados. Eso es lo que yo considero, aunque entiendo que en la práctica diaria, ya por el asunto diagnóstico y considerando los otros matices que decía David, él puede decir un diagnóstico. En mi caso, yo como investigadora me quedo con la posición de la OMS de que pues, las pruebas, hasta por un asunto de estandarización, se tienen que considerar a los positivos con PCR. Creo que otra de las partes importantes que hay que entender en esto es justamente que este tipo de pruebas, por lo que decía David, que un diagnóstico requiere de mucho más que un positivo o un negativo en una prueba X o Y. Estas pruebas ahorita, la utilidad más grande es para entender quiénes están infectados y que deben confinarse. Esa es un poco la idea actual de para qué existen estas pruebas. Es para lo que podemos utilizarlas. Entonces tenemos que entender también que esa persona que sale con un IgG, un IgM positiva, es una persona que posiblemente estuvo expuesta y está mostrando infección o reciente o estuvo expuesto o pasada. Entonces, decir casos confirmados con esa información no tiene mucho sentido porque queremos ver casos en tiempo real y no es eso lo que tenemos. Si lo que queremos es hacer un estudio epidemiológico, usemos esas pruebas. Primero además con el doctor Lariategui quizás, o sea, todos a nivel mundial, todos los medios utilizan cifras para decir hay más casos aquí que allá, hay mucho más casos en Perú que en Ecuador, pero se sabe que Perú ha hecho una mayor cantidad de test. Se tiene el sentido de que la gente habla de cosas diferentes y que comparamos cifras, números, porcentajes, tasas de mortalidad y que todo eso a la final no tiene a veces mucho sentido, porque hablamos de cosas diferentes, medidas diferentemente. ¿Es el caso, doctor? Está silenciado, David. Cierto, se me silencia esta cosa cada 5 minutos. Eso les decía, o sea, es lo que decía Linda, lo que depende de para qué necesitas los datos. Si el país necesita presentar epidemiología de incidencia, pues yo tengo que presentar PCRs, que no hay vueltas que dar. Pero si quiero hacer epidemiología de prevalencia, seroconversión, porcentaje de curados, o si quiero hacer una estimación, pues dependerá, o sea, todo depende de lo que necesito.
Y claro, en general el mundo está presentando, cuando hablamos de incidencias, datos basados en PCR. Y ahí es donde nosotros tenemos esta ambivalencia de datos de lo uno y de lo otro, y ahí es donde básicamente los periodistas se dan con este problema al no tener, claro, los temas técnicos de los dos tipos de pruebas, ¿no? Y también hay que, o sea, en un estudio epidemiológico hay que estar todo el tiempo ahí, o sea, las pruebas tienen que estarse haciendo. No es que solo las hago una vez y se acabó, es decir, hay mucha tela que por cortar en este aspecto, pero en general se debería presentar pruebas de PCR si es por los datos de incidencia. Claro, y para hablar del sufrimiento de los periodistas, creo que Arturo Torres de Código Video, no sé si Arturo quieres tú retomar un poco esa temática que nos complica a veces, por más que tratemos de dar una cobertura adecuada, ¿no? O sea, sin caer, obviamente, en desinformación. Desinformación, recordamos que eso también viene de una intencionalidad mala, ¿no? De engañar, que a veces uno puede simplemente equivocarse de buena fe. Arturo, ¿tenías una pregunta para nuestros invitados? Sí, es para la doctora Guamán. Sé que ella acaba de entrar donde las papas queman. Entonces, y sé que no fue su responsabilidad, pero quiero preguntarle qué van a hacer con las 200,000 pruebas rápidas que se compraron en abril pasado en este contexto. Mira, estoy al tanto de las 100,000 pruebas de PCR que tenemos, que compramos, de las cuales quedan 93,000. La verdad, no es por querer evadir tu pregunta, ni mucho menos. No estoy al tanto de que el municipio haya comprado pruebas rápidas. Tenemos algunas pruebas rápidas que se han hecho donaciones de diferentes instituciones. No se han aplicado todavía, justamente porque tenemos que tener muchísimo criterio y de hecho las estamos validando primero. Pero de 200,000 pruebas rápidas, la verdad, desconozco. Esas pruebas anunció el alcalde Yunda el 20 de abril, cuando llegaron en el aeropuerto. Y él habló de... Al aeropuerto fueron pruebas de PCR, si no estoy, son kits de extracción, son 100,000 kits de extracción de RNA, 100,000 kits de PCR, y tal vez ahí dan 200,000, pero es PCR. Estas pruebas se han utilizado muy pocas, se han utilizado apenas 7,000, y yo que comienzo hoy el trabajo, entre otras cosas, que todavía no firmo contratos, es que por eso no puedo ser vocera, pero te digo que un poco mi trabajo aquí va a ser utilizar de la manera más eficiente esas 97,000 y ver a futuro, porque esta pandemia tiene para largo. Vacuna en un año, tal vez. Y si es que nos acabamos esas pruebas en 3 meses, tenemos que ver qué vamos a hacer después. Ahora, pero ¿cuál sería el ritmo? Sí, Arturo, sí o no. Yo iba a completar eso sobre el ritmo, esas 93,000 que quedarían. ¿Cuál serían, porque tomando en cuenta todas las necesidades, la capacidad de análisis, cuál sería un ritmo factible, digamos, para que se vayan utilizando? Mañana voy a intervenir ante el Consejo. Yo sé que ahora están los periodistas, pero ante los concejales, justo mañana yo les voy a exponer el plan de cómo se van a usar estas. Ahora mismo no les puedo decir nada porque otra vez todavía no soy vocera del municipio, formalmente no he firmado mi contrato, pero he elaborado en estos días un plan de cómo las vamos a utilizar. Sí ha sido un ritmo lento y en gran medida porque los insumos a nivel mundial están cortos. En la San Francisco, en la UDLA, en la UTE tenemos problemas de puntas, de buffers, de diferentes cosas. Entonces, la idea es hacer un uso un poco más inteligente de lo que tenemos y hemos encontrado algunas alternativas que mañana les daremos a conocer. Bueno, eso es un tip para los colegas periodistas que nos escuchan. Mañana en la tarde, o no sé, tarde, noche, contactarla para... ¿A qué hora? Mañana me estreno. La reunión es ante los concejales de las 10 de la mañana. Ok, entonces ya en la tarde saben qué hacer para tener noticias sobre eso. Aprovecho el momento antes de dar de nuevo la palabra, no sé si Paul, para indicar a los estudiantes que nos ayudan, que por favor me manden más preguntas del público a mi mail personal. Perdón, eso es interno, pero no estoy recibiendo lo del chat. Entonces, que me manden preguntas del público a mi mail personal para que les pueda repercutir a nuestros invitados. Sí. Ya estamos llegando a 1 hora, entonces vamos a prolongar un poquito, pero sin exageración. Paul, ¿tenías otra intervención? Mientras Paul se conecta, yo quería solamente puntualizar una cosa. El anuncio fue del alcalde de 200,000 pruebas, cuando PCR efectivamente. Entonces,
La repregunta sería, o sea, todo lo que implica aplicar 200.000 pruebas, no son solamente las pruebas, ¿no es cierto?, sino que son un sinnúmero de equipos, de médicos, en fin, ¿está preparado la Dirección de Salud para enfrentar y para aplicar estas pruebas para que no caduquen en el tiempo que tienen que cumplirse este periodo? Otra vez, no puedo hablar todavía como vocera del municipio, porque todavía no lo soy, pero son 100.000, o sea, son 200.000 porque los kits son 200.000, ¿ok? Pero esos 200.000 kits sirven para 100.000 pruebas, porque haz de cuenta, necesitas 2 kits, ¿ok? Entonces, efectivamente, estos tienen una vida útil hasta octubre. El proveedor, en el contrato está establecido que en el caso de que expiren, va a ser la reposición. Esto es algo que comúnmente sucede en los laboratorios. Cuando nosotros compramos un reactivo con un periodo de vida corto, le decimos al proveedor que en caso de que se expire y nosotros no lo hayamos utilizado, nos reponga. Eso no es algo que sea inédito, así sucede. Entonces, si es que llegara a suceder eso, tampoco es que es un dinero que se vota, porque el proveedor tiene que hacer este recambio. Pero sí tenemos un plan, en gran medida las universidades nos están ayudando, pero es poco lo que las universidades podemos hacer, porque yo también he estado del lado de la universidad. Entonces la idea es más bien buscar otras alternativas que tengan gran capacidad, procesos automatizados, que no nos den estas trabas que hemos tenido de tener un municipio comprando plásticos, que es loable, porque todos en el contexto de la pandemia empezamos a ver cómo ayudamos. Pero también a veces es mejor concentrarnos, y yo creo que justo con mi ingreso aquí la idea va a ser concentrarnos en resolver los problemas de la manera más eficiente y no meternos en otro tipo de problemas. Hay una pregunta del público para todos ustedes sobre un poco el deconfinamiento. Ya estamos en una época, yo me recuerdo de un titular de la prensa local que decía algo tipo, las autoridades están en rojo, pero la ciudadanía ya pasó a amarillo. O sea, como que las necesidades para salir, para trabajar, etcétera, hacen que a veces parece que la ciudadanía va más rápido que las decisiones que siguen. Había hablado eso con Verónica sobre, tú decías que había una filosofía de vida que podía ser egoísta, o sea, que se entendía mal esa pandemia. ¿Nos podría desarrollar esa idea, por favor? Lo que yo un poco he percibido es eso, ¿no? Que la gente toma su decisión personal. Yo no me voy a morir de hambre, voy a salir, es mi decisión el no quedarme encerrado. Yo necesito salir, necesito aire fresco, necesito socializar. Pero es una decisión egoísta, porque lo que nosotros tenemos que hacer ahora mientras esté esta pandemia, mientras haya vacuna, es justamente pensar en comunidad, no en yo, no ser primarios, sino pensar en quienes nos rodean. Sí, tú puedes tener la filosofía de vida de que algún día te morirás, porque un poco eso también es otra, ¿no? Si no me muero con COVID, con algo más me moriré. Sí, pero la gente necesita que empecemos a actuar como comunidad, que empecemos a preocuparnos de nuestros mayores, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestras familias. No ese pensamiento individualista al que nos hemos acostumbrado. Doctor Larriategui, ¿lo siente también un poco eso también? Sí, claro, y lo he manifestado. Y ya está demostrado científicamente también. En Nueva York, por ejemplo, el estudio económico demostró que la mayor interacción social se demostró entre la población hispana y afroamericana, porque ellos tenían la necesidad, que eran los que viven del trabajo día a día, de salir a buscar un pan que comer. Puede ser que todo el mundo esté en rojo, pero la gente que necesita que comer va a salir y estar en verde o en celeste, en el que le pongas, pero si no tienes que comer, vas a salir a buscar un pan que comer. Y si nuestra ciudad tiene un 28% de una tasa de subempleo y tienes 3 personas de 10 que viven del día a día, pues vas a tener 3 personas en la calle saliendo a buscar qué comer. Es que no nos queda ninguna duda. Y si a eso ha sido un examen, doctor, ha sido un examen duro, ¿no? Yo cubro también Perú para distintos medios y ahí es donde un país que aparentemente lo hizo bien está ahorita en dificultades porque la mitad de la población no tiene nevera y, por ejemplo, no tiene como guardar comida y, por lo tanto, tiene que salir al mercado, quizás no cada día, pero cada 2 días. Y donde, cuando se le dice, lávense la mano, cuando un tercio de la población no tiene un acceso al agua, esa pandemia nos ha desnudado por completo y no se nos ve tan bonitos, para decirlo gentilmente.
Así es. Y en los países latinoamericanos, en donde está más clara la desigualdad social, pues nos ha desnudado claramente cómo estamos, ¿no? Ahí, Yo quisiera, Eric, ahí aumentar algo, y es que sí, tampoco es cuestión de morirnos de hambre. Es importante mantener la distancia con la gente. Es solamente cuestión de no salir de farra, de no hacer reuniones sociales. Para eso ahora está el Zoom, para eso están estos otros medios que nos mantienen distanciados. Pero si es que nosotros sumamos la mascarilla y la distancia, pues entonces es como decía David, yo sé que estoy utilizando todas las medidas necesarias para no contraer el virus. Entonces, si puedes quédate en casa, haz teletrabajo. Pero si es que realmente necesitas salir a trabajar, que es la situación de muchos de los ecuatorianos, pues entonces sal, pero sal con todas las medidas de precaución que te permitan a ti estar seguro y a tu familia estar segura. Muy bien, doctora Guamán, una pregunta de Pamela Cruz. ¿Contamos con el número de laboratorios que puedan responder a la demanda de la ciudadanía, de las instituciones, del gobierno para ampliar el diagnóstico? ¿Hay suficiente? Si me preguntas de privados, yo creo que no. Y yo creo que no porque no estamos haciendo la cantidad de muestras que deberíamos hacer. Si hiciéramos el testeo masivo que deberíamos hacer por persona, no nos alcanzarían los laboratorios. Las universidades, a pesar de que estamos ayudando, tenemos una capacidad pequeña, ¿no? 200, 300 en el mejor de los casos. Entonces, no, para mi criterio no es suficiente, y si tenemos la percepción de que está siendo suficiente es porque no estamos haciendo muestreo masivo. Sí, es un poco lo que se ha visto en otros países. Sin embargo, hemos visto todos, ¿no? Doctor Larriategui, que los países que hicieron test masivos rápidamente, como Japón, como Corea del Sur, Alemania y seguramente otros, lo han llevado mejor. El caso de Perú es diferente porque por más que hayan iniciado bien, la realidad también socioeconómica les golpeó. Pero fue un poco el mismo debate que para las máscaras, que es otra cosa, eso lo vamos a dejar quizás para otro webinar, ¿no? Pero cuando se decía que las máscaras al inicio, me recuerdo en mi país, en Francia, decían que no era necesario, que solo sirve para la gente enferma si va a salir a la calle. Yo creo que ese debate ya pasó y muchos lo analizan más bien como eso se dijo en los países donde no había suficientemente máscaras, o sea, una manera de justificar la falta de una herramienta que aparentemente ahorita es indispensable. Y no necesariamente porque ahorita no tengamos profesionales, porque en realidad gente que sepa de biología molecular y detección de ácidos nucleicos, es que es una técnica que llevamos décadas utilizando. Yo creo que esta incapacidad va de la mano de que muchos de los procesos los hacemos de manera manual. Entonces tienes una persona dedicada a estar absorbiendo y empujando líquido por horas. Esta capacidad, este éxito de testeo masivo se va a dar cuando lo hagamos de manera automatizada, a gran escala, con la menor intervención de humanos posible, no solo para evitar errores, sino para evitar contagios también. Y eso es algo para lo que no estábamos preparados. Y entonces yo creo que todavía tenemos un rango de tiempo bastante grande aún de necesidad de diagnóstico y deberíamos pensar en ese escalado. Doctor Larriategui, ¿está de acuerdo? O sea, porque todo el mundo antes de precipitarse sobre pruebas rápidas o test PCR, mantener los gestos barrera, o sea, el distanciamiento social, lavarse las manos regularmente, la máscara, pero eso no es necesariamente lo que se ve, no hay que generalizar, ¿no? Pero en muchas zonas del país donde esos gestos barrera, como se llaman, ya no se respetan, o por lo menos no se respetan tanto. Claro, sí, o sea, es importante mantener los únicos 3 efectos que la población en realidad tienen impacto en la prevención, que son los 3 que han nombrado: mascarilla como barrera, lavado de manos y distanciamiento social. Todo el resto que se ha estudiado no tiene efecto. Y también aquí un llamado también al gasto excesivo, que he visto que muchas autoridades, alcaldes de muchas ciudades del país gastan insumos en fumigaciones masivas en calles, y todo esto es un gasto innecesario. O sea, si nos ponemos a pensar en la crisis económica que vive el país y estamos fumigando barrios y tanta cosa, esta cosa es un gasto necesario. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí, lo que asevera Linda es correcto, y lo que aseveramos todos, los estudios son muy claros. Las únicas formas preventivas son estas 3 que acaban de mencionar. Una pregunta de Kimberly, no daré el apellido porque lo que usted indicó, doctor, es que a veces hubo
hubo, o sea, movimientos un poco xenófobos, o sea, de malas reacciones de la gente, pero ella es una persona que dice que se contagió hace 3 meses y que quiere saber si aún tiene anticuerpos y que pide qué prueba realizarse para saber si aún tiene anticuerpos. O sea, ella ya se contagió, ¿ella estuvo infectada o no? No entendí. Sí, infectada hace 3 meses, diagnosticada positiva hace 3 meses. Y quiere saber si tiene anticuerpos. ¿Sí? Tiene que ser una prueba de anticuerpos IgG si quiere saber. No tiene otra opción. Tiene Okay, que entonces pedir una prueba de Y anticuerpos. si me preguntan qué técnica, tal vez no sé si Linda ahí nos aclare, pero para mí yo creo que la mejor técnica es inmunofluorescencia, tal vez, probablemente. Yo pediría inmunofluorescencia de anticuerpos IgG, más que anticuerpos totales. Lo que hay que medir ahí son anticuerpos neutralizantes, si es que lo que quiere la persona es saber si es que es inmune, porque no sé para qué más quiere saber si es que tiene anticuerpos, si ya sabe que estuvo enfermo. Que ya le dio. Ajá, entonces ahí lo que se hace es hacer un test de anticuerpos neutralizantes, que yo no sé si es que nosotros tenemos aquí No, creo. test de anticuerpos neutralizantes. Sí, porque los otros test te dices que tienen anticuerpos, pero de ahí a que seas inmune, eso es algo que incluso todavía no está claro. Muy bien, Kimberly, no sé si la respuesta ha sido profesional, pero quizás no hay todavía respuesta a su pregunta. ¿No? Su pregunta si soy inmune y si puedo salir, la respuesta todavía no está tan segura. Es que esa respuesta todavía nadie la puede decir porque no vamos ni un año de pandemia, hay que darle tiempo al tiempo. Entonces, o sea, ya se hizo esto, cuando hubo el brotes de SARS y MERS en sus diferentes países, se hizo esto. Luego que pasaba, se tomó muestras de sangre, de suero, para medir anticuerpos a lo largo del tiempo, y se vio que, de hecho, en algunos casos se tenía 2 años. Obviamente iba decreciendo los títulos y se sabía, pero eso no hemos podido hacer todavía con COVID. Me imagino que cuando esto termine, a alguien se le dará el trabajo de hacer y ver, de hecho, pero mientras tanto estamos comparando con los bichos cercanos. Ya, nos quedan 10 minutos y tenemos preguntas. Sí, Verónica, ¿tú querías agregar algo? Sí, lo que yo quería decir es, porque la pregunta era eso, ¿a qué va la pregunta? Porque si es que lo que ella quiere es saber si es que ella se puede contagiar, es muy temprano. Todavía no sabemos cuánto tiempo de inmunidad. Ok, entonces, Kimberly, quédense en casa, básicamente. Y por favor, porque no se sabe todavía si te puedes o no te puedes reinfectar. Muy bien, una pregunta de Diego Nieto. ¿Ya se tienen secuencias del COVID-19? Entonces, ¿para cuándo se tendrán vacunas para esta enfermedad? ¿Quiere saber adicionalmente si en Ecuador se está tratando o desarrollando alguna vacuna para el COVID-19? Y si no, ¿qué falta para que se haga? Bueno, si dependiera de la secuencia, a los 8 días de que apareció el brote en Wuhan, hubiera habido vacuna, porque a los 8 días se tenía un método diagnóstico ya, porque a los 3 se tenía secuencia del genoma. Entonces, tristemente no depende solo de la secuencia, hay que hacer bastantes más otras cosas. Hay diferentes tipos de vacunas que se están probando. Es fascinante acompañar el desarrollo de vacunas, porque las estrategias para producirlas son igual de diversas. Pero en realidad depende mucho. Yo sé que la SPOL está haciendo alguna estrategia, no he leído exactamente cuál es la que están abordando para el desarrollo de vacuna, pero sé que recibieron un financiamiento emergente de CEDIA para que puedan hacer algún desarrollo de, no sé si es una parte, una proteína, etcétera, pero la SPOL lo está haciendo. Pero hay que ser súper honestos. Yo creo, sin temor a equivocarme, que como academia nosotros en el país difícilmente conseguiríamos hacer desarrollo de vacunas. Tenemos varios desafíos biológicos que no nos dejan, es bien complicado, es extremadamente caro. Para nosotros ese es un desafío que creo que no por falta de capacidad, sino logísticamente no podemos. ¿Qué dice la UTLA? ¿Qué dice la San Francisco? ¿Se puede o no se puede? ¿Si se puede o no se puede? Lo que yo creo es que la invención de una nueva, para lo que tenemos que estar preparados es para producirla en masa el momento en el que se compruebe que hay una buena vacuna. Porque el mundo no va a producir suficiente cantidad de vacuna para cubrirnos a todos. Y estará llegando acá después de muchísimo tiempo. Entonces, más bien, lo que tenemos que hacer es justamente ver
cómo fortalece el Estado, cómo nos apoya a las entidades científicas, a las universidades, para fortalecer esa infraestructura, para que podamos, en el punto en el que se necesite, empezar a producir en grandes cantidades esa vacuna. Bueno, Verónica, quizás para un seguimiento, hubo presiones de varios países de la Unión Europea sobre laboratorios, cuando un laboratorio francés, por ejemplo, indicó que iba a reservar las vacunas cuando estarían listas a los Estados Unidos, porque Estados Unidos financiaba más las investigaciones que Europa. Eso provocó obviamente un gran problema en Europa. Después el presidente del laboratorio cambió su versión. La Unión Europea está diciendo que quiere reservar 400 millones de dosis, más o menos para cubrir la población, etcétera. Parece que sí hay algunas presiones políticas que se dan, por lo menos a nivel de la comunidad europea. No sé si se puede hacer no, eso pero aquí. sí, pero ya lo hemos visto, Eric. O sea, lo que menciona Linda de la escasez de reactivos, en muchos de los casos fue porque los proveedores no las podían traer al inicio, porque Estados Unidos no permitía la exportación de esos productos, porque los estaban guardando solo para ellos. Y eso nos dijeron a nosotros, los proveedores, cuando les llamábamos a pedir reactivos. No me sorprendería que ocurra eso con las vacunas. Y es por eso que tenemos que empezar a prepararnos para nosotros producirla localmente. Eso siempre y cuando sea abierta la licencia y nos dejen hacerlo, sí. Porque si es que la de propiedad intelectual claro. Nada, correcto, no justo eso digo. Si es que nos gana si es que es alguna farmacéutica y no te aflojan el derecho de propiedad intelectual, pues no podremos hacer nada más que esperar. Y la otra cosa, que no podemos ir a la carrera por la primera vacuna. Tiene que buscarse todo el contexto de seguridad, de eficacia, seguridad del paciente y todo. Es decir, si no vamos a tener una carrera de caballos parada de burro, o sea, tendremos muchas complicaciones y tiene que ser una vacuna segura y eficaz, ¿no? Y lo que dice David es importante porque hay ciertos gobiernos europeos que están presionando para que se saque la vacuna, y un poco lo que dicen las autoridades es se salten ciertos protocolos. Por algo existen esos protocolos. Y lo único que te dan es seguridad como paciente, de que esa vacuna no te va a producir daño. Si te saltas esos protocolos, lo que vas a tener es más muertes por efectos secundarios de la vacuna que por COVID. Una pregunta, sí, nos queda 5 minutos. Hay una pregunta de Janet Cedeño, creo que en gran parte ya lo han recibido. Se pregunta, ¿por qué hacer pruebas PCR en un universo amplio, aparentemente sano y sin factores de riesgo? Creo que todos ustedes dijeron, pues, que no hay que hacerlo, ¿o me equivoco? No, bueno, en realidad no habría que hacerlo. Ahora, considerando que existe la posibilidad de que las personas no presenten síntomas, ¿ok? Porque eso es algo que hemos visto mucho, y que a pesar de eso, de no presentar síntomas, tengan la enfermedad, ahí vale la pena hacer, especialmente si estas personas son policías, choferes de taxis, de autobús, etcétera. Por eso es que tienes que considerar varios factores, a quién, en qué circunstancias, etcétera. No para todo el mundo. Ya, entonces no, eso está respondido. Para el doctor Larriategui, de Pamela Cruz, de nuestra colega de la UT, usted estudió la gripe H1N1 en Ecuador. ¿Quiere saber, Pamela, qué lecciones se han aprendido y qué lecciones nos restan por aprender de la actual pandemia? A ver, Pamela, primero informarte que se nos viene el cuadro de influenza, mejor dicho, el pico de influenza estacional en Quito es este mes. El solsticio de verano, junio-julio, tenemos el pico de influenza en Quito, así es que tendremos 2 pandemias circulando, o sea, la sindemia, influenza, coronavirus, tendremos en Quito este mes. Y, claro, ¿qué sacamos de conclusión? Que los factores de riesgo son fundamentales para que los pacientes se compliquen, y en un país en el nuestro, en donde hay mucha enfermedad crónica como la hipertensión y la diabetes, pues vamos a tener altos índices de mortalidad en estos pacientes. Bien, antes de cerrar, yo les tengo una pregunta, Eric. Yo soy Tania Orbe, también profesora de periodismo en la USPQ, y tiene que ver con lo que a la gente le preocupa en este momento. Si las personas tienen que volver a trabajar, muchas de las empresas les obligan a ir a sus oficinas, y la gente se pregunta, ¿tiene que hacerse la prueba? ¿Qué prueba tengo que hacerme?
Y otra cosa que preocupa mucho a la gente que no tiene automóvil y tiene que ir a trabajar o trabaja en la calle, qué está pasando, cómo puede cuidarse, cómo puede mantener el distanciamiento social en los buses. Si al tomar el bus, pues están sentados una persona junto a otra. En estos momentos, esa es la realidad en nuestro país. ¿Qué les sugieren ustedes a los empresarios y también a los trabajadores que tienen que volver al trabajo? Pues yo no creo que se deban pedir. En algún punto se habló de esta suerte de pasaporte inmunitario que luego ya se discutió abundantemente, de que no necesariamente te dice, sí, eres inmune, sal nomás, ya no vas a infectar a nadie y no te vas a enfermar, porque para eso más o menos era la idea de este pasaporte inmunitario. Ahora, si te haces la prueba rápida para regresar a trabajar, pues te puede dar una falsa sensación de seguridad si te sale que no, ¿verdad? Si te sale que sí, puede ser que ya ni siquiera estés en una etapa que puede ser un falso positivo, tal vez, o puede ser que ya ni siquiera estés en etapa de ser contagioso. Entonces, yo no creo que se debería pedir así si es que no hay el asunto clínico o epidemiológico de la mano. Sin razón, no, porque lo que vamos a hacer es algo que ya se ha hecho, comercializar, hacer de esto un negocio otra vez. Y no, o sea, estamos todos sin dinero. ¿Por qué haríamos esto en contra de la gente? Entonces, no tiene sentido para mí. Bien, nos queda un minuto y por eso en ese último minuto les voy a pedir a todos un ejercicio periodístico, y sabemos que a veces los periodistas y los científicos tienen dificultades, por eso ustedes conocen su tema a fondo, nosotros buscamos vulgarizar de manera más simple, pero les voy a pedir a cada uno quizás 2 o 3 lecciones, pero en una sola oración, tipo, para que se queden algunas conclusiones que podrían hasta ser titulares de los colegas periodistas que nos escuchen. 2 o 3 lecciones que hay que ustedes quisieran que la gente se quede para luchar en contra de la desinformación. Una podría ser, por ejemplo, ninguna prueba tiene una eficacia del 100%. Ese tipo de cosas, una oración con sujeto, verbo, predicado de lo que ustedes quieren que la gente recuerde de esa temática. ¿Alguien se lanza? No Yo me tienes... lanzo. Ya, David, muy bien, David se lanza. Ya, yo me lanzo. Sí, mi conclusión sería que nosotros no diagnosticamos pruebas, diagnosticamos pacientes. Y una prueba no se mide por la característica de la prueba, sino por el entorno de esa prueba frente al paciente. Entonces, no puedo hacer pruebas por hacerlas, sino una prueba tiene que ser medida en el entorno de su paciente. Bueno, ok, ya voy a poner solo un B al David porque se pasó de una oración, lo hizo un poco más largo, pero ok, no las pruebas, porque tratamos gente y no pruebas, por supuesto. Verónica. Antes de la prueba, ten distancia con la gente, no asistas a reuniones sociales, utiliza mascarillas y lávate las manos. Eso va a prevenir. Lo que se repite desde meses, pero que la gente aparentemente, el mensaje no siempre cala, ¿no? Desafortunadamente. Linda, ¿algunas lecciones en una oración de lo que quieren que la gente recuerde? No sé si con así palabra y verbo y complemento, no, pero ahí voy a intentar. Primero, no te hagas la prueba sin motivo. Primero, ¿no? Eso está bien. No te hagas la prueba sin motivo, perfecto. Eso ves, que sí puedes. Dejemos de invadir espacios que a los humanos no nos corresponden. Por eso, en gran medida, tenemos esta pandemia. Entonces, dejemos de deforestar, dejemos de tener animales exóticos en casa, etc. Eso puede prevenir la siguiente, podría. Y otra enseñanza es que tenemos que aprender a cuestionar todo, inclusive nuestras autoridades, todo. Seamos críticos. Muy bien. Muy bien, si estamos, ya nos hemos pasado de un minuto, no creo que sea dramático. Quisiera agradecer realmente a nuestros... ¿qué pasa? David quiere... Levantando la mano. Ya levantó la mano. Arturo, por favor, dale. Rápidamente, para darle paso a Tania. Yo creo que las pruebas no son chicles, o sea, se están comprando como chicles. Las puedes encontrar en internet, las pruebas rápidas. Es increíble la falta de rectoría de las autoridades de salud. Por favor, hagan una campaña informándole a la gente que una prueba rápida no le garantiza absolutamente nada si no está en el contexto de un diagnóstico global completo de un médico. O sea, eso me parece que es indispensable. Tania, por favor.
Sí, precisamente eso. Para cerrar, quiero agradecerles a todos y resumir lo más importante de este encuentro. Así que no tenemos todos que someternos a una prueba. De hecho, algunos de ustedes no se la han hecho y están trabajando en primera línea del COVID, como es el tema principal de este proyecto de desinformación. Y también pedir a la ciudadanía que dude de todo, que sean autocríticos, críticos de sus autoridades y críticos también de toda información que pueda llegar a través de las redes sociales o incluso a través de los medios. Con esto, Eric, te haces el cierre con un resumen de hoy. Gracias a todos. No, para recordarles a todos que cada 15 días tenemos un webinar sobre esa temática. Nos va a interesar mucho en 2 semanas. Las cosas pueden cambiar en función de la actualidad, pero en 2 semanas sí quisiéramos hablar del impacto de lo que puede ser a veces la desinformación oficial sobre la elaboración de políticas públicas de salud. Esperamos que hayamos podido ser de uso, de utilidad, en particular para los colegas que nos escuchen. Muchísimas gracias a los 3 expertos que nos acompañaron, David Lariategui, Verónica Barragán y Linda Guaman, de 3 universidades diferentes, que vienen a prueba de que las universidades sí pueden discutir, sí pueden trabajar juntos, sí se conocen. Ha sido un gusto tenerles, un gusto a todos los que nos escuchan. Nos vemos en 15 días para el tercer webinar del proyecto de desinformación en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, un buen día y no abusen de las pruebas entonces. Hasta luego.